Tema 5.4.6. Explique cómo la reproducción sexual favorece la variación de una especie. El sexo es una forma muy complicada y costosa de reproducirse. Una población que se reproduce sexualmente pierde la mitad de su potencial reproductivo al producir machos y por tanto puede incrementar su número de individuos solo a la mitad del ritmo de una población que se reproduce asexualmente. La misma penalidad genética la pagan las hembras individuales. Una hembra que se reproduce sexualmente radiará sus genes solo a la mitad del ritmo con que lo hace una hembra cuya reproducción es asexual. Además, la reproducción sexual con frecuencia implica un gasto considerable de tiempo y de esfuerzo y puede exponer a un organismo a los depredadores mientras busca una pareja. Si la reproducción sexual es tan ineficaz y tan riesgosa, ¿por qué no fue eliminada por la selección natural? La respuesta seguramente se encuentra en la variación genética promovida por la reproducción sexual. Además, es importante mencionar que a mayor variabilidad genética, más rápidamente se generan nuevas especies, pero cada una de ellas tiene un bajo número de individuos, lo que implica que tenga una probabilidad mayor de extinguirse debido a las incertidumbres ambientales u otro tipo de cambios que continuamente alteran la dinámica de los ecosistemas. La variación es especial para la selección natural y por lo tanto para la evolución. Aunque la mutación es la fuente original de nuevos genes o alelos, la reproducción sexual promueve la variación, por lo que permite la formación de nuevas combinaciones de alelos. Algunas etapas de la reproducción sexual que promueven la variación genética son la distribución independiente de los cromosomas, que se produce durante la metafase 1, cuando los pares homólogos de cromosomas, también conocidos como bivalentes o tetradas, se desplazan hacia el ecuador de la célula y de su equipo. Hay dos posibilidades para los pares homólogos para organizar a sí mismos en el ecuador y cada uno dará lugar a la formación de diferentes gametos. Una célula que sufre la meiosis podría pasar por el proceso tan elaborado bajo la posibilidad 1, mientras que la celda del alado podría pasar con posibilidad 2, así que un individuo podría producir los 4 tipos de gametos. Otra etapa es el cruce de las cromátidas, que ocurre durante la profase 1, cuando los cromosomas homólogos se emparejan y forman bivalentes o tetradas. Cada cromosoma consiste en 2 cromátidas hermanas idénticas. Cuando las cromátidas no hermanas se superponen, se pueden romper y volver a conectar con el otro cromosoma. Este es el intercambio del material genético. Por último, la fertilización da como resultado la fusión de los gametos a partir de una fuente paterna y una materna. El producto de esto es una combinación de rasgos paternos y maternos. Por ello se dice que los gametos se pueden combinar en formas diferentes. Tema 5.4.7. Explique cómo la selección natural conduce a la evolución. Selección natural. La selección natural es el proceso por el cual una especie se adapta a su medio ambiente. La selección natural lleva al cambio evolucionario, cuando individuos con ciertas características poseen una tasa de supervivencia o reproducción más alta que los otros individuos de la población, y pasan estas características genéticas heredables a su progenie. Los cambios de frecuencias génicas aumentan o disminuyen la adaptación de los individuos al ambiente. Por tanto, podríamos decir que estos fenómenos, que son aleatorios, cambian o destruyen la organización y adaptación de los organismos vivos. Por esta causa, la selección natural es el proceso evolutivo más crítico, ya que solo la selección natural da cuenta de la naturaleza reorganizada y adaptada de los seres vivos. La selección natural también explica la diversidad entre organismos, ya que promueve su adaptación a diferentes modos de vida. El argumento seguido por Darwin y Wallace
se basó en el hecho que los portadores de variantes hereditarios que permitían a los mismos adaptarse al medio ambiente, es más probable que sobrevivan mejor y originen más progenie que organismos que carecen de dichas variantes. Este proceso de multiplicación de variantes hereditarios se llama selección natural. El parámetro más usado para medir la selección natural es eficacia biológica, o valor adaptativo. Tiene dos componentes fundamentales: viabilidad, capacidad de supervivencia, y fertilidad, número de hijos con los que se contribuye a la generación siguiente. Por tanto, la eficacia biológica absoluta de un individuo es el número de descendientes con la que se espera que contribuya a la generación siguiente en caso que sobreviva. A partir de esta información, podemos hacer mención de 4 aspectos fundamentales. 1. Es el fenotipo del individuo lo que determina su eficacia biológica, y es sobre el fenotipo sobre el que actuará la selección natural. Sin embargo, punto 2. Lo que se transmiten son los genes, no los genotipos, ni mucho menos los fenotipos. Esta es una razón por la que la selección natural es un proceso lento. Punto 3. Al estar determinada por el fenotipo, la eficacia biológica no es la misma para un mismo genotipo en todos los ambientes, sino que depende del ambiente. Punto 4. La eficacia biológica es una propiedad de una clase de individuos y no de un individuo en particular. Ejemplo de selección natural con el proceso evolutivo. Por ejemplo, la jirafa con su gran estatura, su muy largo cuello, patas delanteras, cabeza y lengua, tiene su estructura bellamente adaptada para comer en las ramas más altas de los árboles. Puede por eso obtener comida fuera del alcance de otros ungulados que habitan el mismo lugar, y esto debe ser una gran ventaja durante periodos de escasez. Entonces, podemos concluir que lo que propone la teoría como tal es que las poblaciones naturales pueden incrementar su densidad a un ritmo geométrico, pero como los recursos son limitantes, el ambiente impone una presión selectiva que da lugar a una lucha por la existencia. Los organismos muestran variabilidad fenotípica en caracteres que son relevantes para dicha lucha. Luego, el cambio evolutivo resulta cuando procrean los sobrevivientes, es decir, cuando ocurre una descendencia con modificaciones. Tema 5.4.8. Explique 2 ejemplos de evolución en respuesta al cambio medioambiental. La resistencia antibiótica es la capacidad de un microorganismo para resistir los efectos de un antibiótico. La resistencia se produce naturalmente por la selección natural a través de mutaciones producidas por azar, pero también puede inducirse artificialmente mediante la aplicación de una presión selectiva a una población. Una vez que se genera la información genética, las bacterias pueden transmitirse a los nuevos genes a través de una transferencia horizontal por intercambio de plásmidos o igualmente por producto de una conversión lisogenética. Si una bacteria porta un ejemplo de bacteria es la Staphylococcus aureus. Es uno de los principales patógenos resistentes a los antibióticos. Se encuentra en las mucosas y en la piel de aproximadamente la mitad de la población y es extremadamente adaptable a la presión ambiótica. Fue la primera bacteria en la que se descubrió la resistencia a la penicilina en 1947, solo 4 años después de que comenzó su producción en masa. La meticilina era entonces el antibiótico alternativo, pero desde entonces ha sido reemplazada por la oxacilina debido a su importante toxicidad renal. La primera bacteria fue inicialmente detectada en Inglaterra en 1961 y es ahora bastante común en los hospitales. Esta bacteria fue responsable del 37% de los casos locales de sepsis en Inglaterra en 1999
y hasta un 4% en 1991. La mitad de todas las infecciones de esta bacteria en Estados Unidos son resistentes a penicilina, meticilina, tetracilina y eritromicina. La resistencia antibiótica es una consecuencia de la evolución, vía de la selección natural. La acción antibiótica es una presión ambiental. Aquellas bacterias que tengan una mutación que les permita sobrevivir se reproducirán. Ellas pasarán este rasgo a su descendencia, que será una generación totalmente resistente. Varios estudios han demostrado que ciertos patrones de uso de los antibióticos afectan en gran medida al número de organismos resistentes que se desarrollan. El uso excesivo de antibióticos de amplio espectro, tales como las cefalosporinas de segunda y tercera generación, aceleran en gran medida el desarrollo de resistencia a la meticilina. Otros factores que contribuyen a la resistencia incluyen los diagnósticos incorrectos, prescripciones innecesarias, uso incorrecto de antibióticos por parte de los pacientes y el uso de antibióticos como aditivos en la alimentación del ganado para su engorde. Investigaciones recientes han demostrado que la protección bacteriana Alexa puede jugar un papel fundamental en la adquisición de mutaciones bacterianas. La resistencia bacterial a antibióticos no es un fenómeno nuevo. La innovación en el arsenal químico disponible para el control de infecciones se viene dando desde 1945, cuando se reportó la primera evidencia de resistencia a la penicilina, el llamado medicamento que ganó la Segunda Guerra Mundial. Después de 1945 se han desarrollado varios grupos de antibióticos, los cuales son derivados de las moléculas originales, en los cuales se hacen cambios en la estructura química de la molécula original sin hacer cambios en el sitio activo de la misma. Esto ha traído las llamadas generaciones de antibióticos, llegándose a tener 4 generaciones de penicilinas y cefalosporinas, 3 generaciones de antibióticos macrólidos e innumerable cantidad de moléculas antibióticas que se volvieron obsoletas. Estos datos reales son testimonios de cuán capaces son las bacterias de desarrollar resistencia a los antibióticos, impulsadas por la presión evolutiva que el arsenal químico de la humanidad ha impuesto sobre ellas. Para efecto práctico, un antibiótico empieza a perder vigencia en el mismo momento en que es usado de forma masiva, ya que esto impone una nueva presión evolutiva a organismos con un tiempo de vida generacional muy corto, que anda alrededor de 20 minutos, con frecuencia de mutación genética que ronda 1 en 10 millones. En cuestión de años, estas mutaciones genéticas pueden codificar para la síntesis de proteínas, que eventualmente ayudan a la bacteria a contrarrestar el efecto de un antibiótico sobre ella, como por ejemplo la enzima NDM1, que es capaz de degradar antibióticos. El tiempo en que tal resistencia se pone de manifiesto es muy variable, habiendo casos de 1 año, como en el caso de la penicilina V, y 30 años, como en el caso de la vancomicina. Esta variabilidad refleja cuán complejo puede ser el mecanismo de desarrollo de resistencia a antibióticos por parte de las bacterias. La resistencia a los pesticidas describe una disminución de la susceptibilidad de una población de la plaga a un plaguicida que antes era eficaz en el control de la plaga. Las especies de plagas desarrollan resistencia a los plaguicidas a través de la selección natural. Los organismos más resistentes son las que deben de sobrevivir y transmitir sus características genéticas a su descendencia. La resistencia es definida como el desarrollo de la habilidad para tolerar dosis altas de tóxicos, los cuales resultarían letales a la mayoría de los individuos en una población normal de la misma especie. La evolución a la resistencia es probablemente causado por un número de factores, en los cuales se destacan, en primer lugar, las especies de plagas son generalmente capaces de producir gran número de descendencia.
Esto aumenta la probabilidad de mutaciones aleatorias y asegura la rápida acumulación en el número de mutantes resistentes una vez que se han producido tales mutaciones. En segundo lugar, las especies de plagas han sido expuestos a las toxinas naturales por un largo tiempo antes de la aparición de la civilización humana. Por ejemplo, muchas plantas producen fitotoxinas para protegerse de los herbívoros. Como resultado, la ecoevolución de los herbívoros y sus plantas huésped requieren el desarrollo de la capacidad fisiológica para desintoxicar o tolerar venenos. En tercer lugar, los seres humanos a menudo se basan casi exclusivamente en los insecticidas para el control de plagas. Esto aumenta la presión de selección hacia la resistencia. Los pesticidas que no logran romper rápidamente y permanecer en la zona contribuyen a la selección de microorganismos resistentes, incluso después de que ya no se aplican. En respuesta a la resistencia a los pesticidas, los gerentes de plagas pueden recurrir a un mayor uso de pesticidas, lo que agrava el problema. Además, cuando los pesticidas son tóxicos para las especies que se eliminan con las plagas, la población de la plaga es probable de ampliar aún más, lo que requiere más pesticidas. Esto se refiere a la trampa de los pesticidas o una cinta de plaguicidas, ya que los agricultores están continuamente pagando más por menos beneficios. Es importante mencionar que las presas de insectos y parásitos que viven en otros insectos generalmente tienen poblaciones más pequeñas y por lo tanto son menos propensos a desarrollar resistencia, que son los objetivos primarios de los plaguicidas, tales como los mosquitos y los que se alimentan de plantas. Esto puede agravar el problema de plagas debido a que estas especies normalmente deben de mantener las poblaciones de plagas bajo control. El menor número de fuentes de alimentos de una plaga tiene más probabilidades de desarrollar resistencia, ya que está expuesta a altas concentraciones de pesticidas y tiene menos oportunidad de cruzarse con poblaciones que no han sido expuestos. Un ejemplo de resistencia a los pesticidas es el DDT, que comenzó a aplicarse de inmediato con gran éxito en el control de insectos, transmisores de enfermedades como el tifus y la malaria, y gracias a su uso se han salvado millones de vidas en todo el planeta. En igual medida se valora su eficacia en el control de las plagas de los cultivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el DDT se utilizó de forma masiva debido a su bajo costo, potencia y ausencia de riesgo aparente. Se desconocen las cantidades producidas del insecticida, pero algunos cálculos estiman que entre 1945 y 1955 la producción de DDT se incrementó de 125 a 600 millones de libras. La utilización intensiva de esta llamada sustancia milagrosa se realizó sin estudios previos que demostraran su real inocuidad para los seres humanos y el medio ambiente. Evaluaciones posteriores comenzaron a detectar características negativas en la acción del DDT, a saber lenta conversión en sustancias no tóxicas, como un periodo medio de latencia activa de 8 años, poco soluble en agua por lo que no se elimina en la orina, gran solubilidad en grasas y por ende facilidad para acumularse en los tejidos. Las primeras pruebas de que esas altas concentraciones afectan a seres de sangre caliente se registraron en las aves a mediados de los 60, cuando se comprobó que la acumulación del DDE, que es el dicloruro de fenil dicloroeteno, compuesto y producido al degradarse el DDT, afectaba la reproducción de varias especies. Incluso las concentraciones de DDE causaban que los huevos tuvieran la cáscara mucho más delgada de lo normal, haciendo que los mismos se rompieran durante la incubación por el peso del ave, diezmando numerosas poblaciones de pájaros. Otro problema advertido desde los inicios de la masificación en el uso del DDT fue que no solamente mataba las plagas a las que estaba dirigido,
sino también a los depredadores y parásitos de esas mismas plagas, así como a insectos y parásitos beneficiosos para el hombre. Otro asunto fue la resistencia que comenzaron a desarrollar algunos insectos al DDT mediante mutaciones genéticas, destacándose la mosca común por lo espectacular de la adaptación. Se ha comprobado que esta especie ha desarrollado géneros resistentes al DDT, caracterizados por mayor tamaño, capa de quitina menos permeable al DDT, mayor cantidad de grasa para almacenar el DDT y cambios de hábitos como abandonar las viviendas durante las noches, que es cuando más se fumiga. Una mosca de este tipo puede soportar concentraciones entre 300 y 1000 superiores que una normal. Ante la resistencia al DDT, la respuesta humana fue aumentar la dosis para beneficio de la industria química, hasta el punto de que a finales de los 60, un estudio desarrollado en los Estados Unidos encontró DDT a sus derivados entre 100% de los tejidos humanos examinados.